están, estimados amigos de este canal YouTube? Continuamos con la serie de videos vinculados a si es necesario cambiar la Constitución para que se resuelvan todos los problemas que tenemos. Ya sabemos que esta es una estrategia deliberada de movimientos radicales del llamado socialismo del siglo XXI que intentan aplicar las experiencias que se han dado en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, en su momento en Ecuador, que con esta idea cambiaron la Constitución, dándole la esperanza a mucha gente de que cambiando la Constitución iban a mejorar los problemas que estaban dando: desempleo, inflación, corrupción, pobreza, etc. En esta oportunidad vamos a responder a la pregunta: para que no haya corrupción, ¿hay que cambiar la Constitución? La Constitución tiene una serie de artículos que tienen que ver con la ley, tienen que ver con actuar con idoneidad en términos de la función pública. Y aunque la corrupción no es una práctica que solamente ocurre en la función pública, también ocurre en el ámbito privado, lamentablemente, la corrupción, sin embargo, en la función pública adquiere una dimensión mayor porque se trata de recursos de todos los ciudadanos. Y en consecuencia, esto también tiene un componente ético, tiene un componente legal, tiene un componente también presupuestal y, por supuesto, daña la confianza que la población debe tener y el respeto por sus instituciones, por sus líderes. Para combatir la corrupción, efectivamente, y no usar la corrupción como un elemento de discurso demagógico para seguir haciendo corrupción, o decir que los corruptos son los enemigos políticos o adversarios políticos, mientras que los que pretenden ser los moralizadores en realidad están en pleno proceso de acciones corruptas. Como ha quedado demostrado por la abundante información e investigaciones fiscales que hay en este momento de los 16 meses de gobierno del expresidente Castillo. En su discurso de candidato y en su discurso de inauguración de mandato, abundó en esta frase de la lucha contra la corrupción. Pero todo su gobierno, por lo que ahora vemos, y se investigará con el debido proceso, pero las evidencias son claras y diversas, todo su gobierno estuvo plagado constantemente de hechos graves de corrupción en todos los niveles, empezando por el despacho presidencial mismo. Entonces, lo principal para combatir la corrupción es que esté escrito que no debe haber corrupción. Eso debe estar en el pensamiento, debe estar en la manera de entender la vida que debemos tener todos. Eso pasa por una educación en valores, que hace mucho tiempo no tenemos en el Perú. La que tuvimos mi generación probablemente no era la mejor de las educaciones en la historia y en la humanidad, pero era muchísimo mejor en muchos aspectos que la que ahora tienen nuestros hijos y nietos. Para empezar, profundizábamos más en las materias que teníamos en ese tiempo. Más, había un concepto integral de educación, por medio del cual profesores especializados de educación física trabajaban en rutinas de educación física para cada quien, personalizadas, y no la improvisación que ahora se hace de llamar educación física, entre comillas, a hora de fútbol, hora de voleibol o tal vez otro deporte. También teníamos un curso especialmente dedicado a la educación cívica. Nos enseñaban a respetar el himno nacional, la escarapela, la bandera. Nos enseñaban a respetar a los mayores, a cederles el asiento en el automóvil o en el bus público cuando estaban parados. Nos enseñaban a tener dignidad y a ser personas dignas, ¿no? Esa educación en valores que nos permita respetar el derecho de los demás, aprender a convivir en grupo y por lo tanto también respetar la propiedad privada, ser solidarios.
Esos valores hoy no están explícitamente en los programas educativos y en el currículo escolar. Consecuencia, si queremos empezar a cambiar las cosas realmente en la lucha anticorrupción, empecemos por el principio, que es educar a nuestros niños y jóvenes para tener siempre una vida íntegra, digna, transparente, y que ante las presiones que siempre existen de acciones indebidas, incorrectas, ilegales, delitos, corrupción, ¿no? Pues tengan la valentía, la firmeza, el espíritu y la absoluta convicción de sus valores para rechazarlas y denunciarlas. Por ahí empecemos. Y luego, en lugar de hablar tanto discurso anticorrupción, hagamos que todas las instituciones públicas sean ISO 37001, que es el ISO antisoborno. Hagamos que las compras públicas se hagan mayoritariamente por compras electrónicas, por subasta inversa o por sistemas de compras conjuntas. Hagamos que las áreas de mayor riesgo de corrupción estén debidamente y doblemente auditadas concurrentemente y no ex post en las diferentes entidades públicas. Tratemos de digitalizar la mayor cantidad de transacciones, si no todas, y operaciones y trámites que se hacen en el sector público en general. Bancaricemos al 100% las operaciones que se hacen, de manera tal que disminuyamos sustantivamente las condiciones propicias para el hecho corrupto. Hay mucho énfasis, incluso en la propia Constitución, para sanciones, pero las sanciones ya son cuando ya ocurrió el hecho, ya se produjo el dolo, ya se produjo el delito, ya se perdió dinero, ya se perjudicó a la población y al Estado. Hay que prevenir nuevamente, como en otros aspectos, y hay que evitar que esto ocurra. Buena educación, buenos sistemas de acompañamiento, ¿no? Transparencia y gestión vigilante para evitar que aún quienes, a pesar de todos estos cuidados, pretendan delinquir, pretendan corromper o corromperse, ¿verdad? Pues tengan la mayor sanción posible. Evidentemente se está haciendo a sabiendas de que esto es muy grave y tiene que tener consecuencias. Y requerimos también una justicia transparente y efectiva. Y requerimos una Contraloría concurrente y especializada, porque no se puede tampoco aplicar el Sistema Nacional de Control con esquemas y parámetros que son similares para todas las actividades. Y esto requiere presupuesto. Hay que darle el presupuesto al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Sistema Nacional de Control. Hay que darle para garantizar esta acción concurrente o simultánea, como ahora se le llama. Estimados amigos, como en los otros temas que he tocado en estos videos, en que trato de desmitificar este asunto de cambio constitucional y se solucionan los problemas, en el caso de la lucha contra la corrupción, tampoco se trata de un tema de cambio en la Constitución, sino de un cambio en la manera de entender la vida, en los valores, solo se obtienen y se consolidan con una buena educación, con un buen comportamiento en la casa, predicando con el ejemplo, con una vida y una actividad pública y privada, porque no solo es pública, en la que hagamos que sea menos posible el acto corrupto, sea más difícil el acto corrupto. Por lo tanto, hagamos que quienes, a pesar de todo eso, insisten en corromper o corromperse, sean sancionados realmente con las penas más drásticas posibles. Gracias.